En España, aproximadamente un 12,5% de los hogares posee acciones de empresas cotizadas. Es decir, solo una pequeña parte de la población tiene inversión directa en bolsa. Sin embargo, cuando ampliamos el foco y tenemos en cuenta otros vehículos como los ETFs o las plataformas de inversión digital, algunos estudios recientes estiman que algo más del 20% de los españoles ya invierte su dinero de algún modo en los mercados financieros. Aún así, esto significa que 4 de cada 5 personas siguen sin invertir y muchas ni siquiera se han planteado seriamente dar el primer paso. Lo curioso es que esta situación no es única de España. En China ocurre algo muy similar. Una gran parte de la población aún considera la inversión como algo lejano, complicado o reservado a unos pocos. Y si miramos a países europeos que muchos consideran financieramente avanzados, como Francia o Alemania, vemos que la participación inversora también es sorprendentemente baja, en varios casos incluso más baja que en España. Pero entonces surge la pregunta: si en casi todos los países desarrollados existe acceso sencillo a la inversión, comisiones bajísimas y plataformas para principiantes, ¿por qué tan poca gente invierte? La respuesta, en gran parte, tiene mucho que ver con la mentalidad, con la educación financiera o la falta de ella, y con ciertas ideas equivocadas que llevamos arrastrando desde hace décadas. Y aunque es cierto que hay personas que realmente no pueden permitirse invertir, ya sea por ingresos bajos, inestabilidad o prioridades urgentes, para muchas otras personas estas razones se han convertido en una excusa cómoda, un relato mental que justifica no dar pasos hacia adelante. Hoy quiero desmontar esas creencias, una a una, porque estos mitos funcionan como un freno silencioso que te paraliza sin que seas consciente de ello. Son como pequeñas voces internas que suenan razonables, pero que en realidad están limitando algo tan fundamental como tu futuro financiero. Y lo más importante es que al terminar todo este análisis entenderás 3 cosas clave. 1. ¿Por qué estos mitos se repiten? Tanto verás que no son simples ideas sueltas. Se han transmitido durante generaciones. Forman parte de conversaciones familiares, titulares sensacionalistas y creencias culturales que hemos normalizado. En España, por ejemplo, existe una mentalidad profundamente arraigada de que lo seguro es el ladrillo, lo cual ha llevado a una preferencia casi obsesiva por la vivienda frente a la inversión financiera. Durante años, el banco era el asesor por defecto, y la idea de meterse en bolsa sonaba a algo reservado para gente con traje, corbata y conocimientos avanzados. Además, los medios suelen amplificar cada caída del mercado, generando la impresión de que invertir es una montaña rusa peligrosa y que lo más sensato es mantenerse al margen. Cuando comprendes de dónde vienen estos mitos, empiezas a ver que no tienen fundamento real, solo han sobrevivido porque se repiten sin cuestionarse. 2. ¿Cómo pueden estar bloqueando tu capacidad de generar riqueza? Cada uno de estos mitos actúa como un obstáculo invisible. Por ejemplo, si crees que invertir es demasiado arriesgado, evitarás aprender y desaprovecharás años de crecimiento compuesto. Si piensas que necesitas miles de euros para empezar, pospondrás el momento y perderás tiempo, que es el factor más poderoso para multiplicar tu dinero. Si crees que no sabes suficiente, te quedarás en el punto de partida, aunque realmente la mejor forma de aprender es empezando poco a poco. El problema es que sin darte cuenta, estas ideas pueden hacer que pasen 5, 10 o 15 años en los que podrías haber construido una base financiera sólida. Y en ese tiempo tu dinero podría haber crecido, haber generado rendimientos y haberse multiplicado sin que tú tuvieras que hacer nada más que mantenerte constante. Estos mitos, cuando se combinan con el miedo natural al error, generan una especie de parálisis financiera. No retrocedes, pero tampoco avanzas. Y en el mundo de la inversión, no avanzar es lo mismo que perder terreno. 3. ¿Cuál es la realidad y cómo sustituir esas ideas por creencias que sí funcionan? La verdad es que invertir no es complicado, no requiere mucho dinero y no es un juego de azar. Claro que tiene riesgo, pero es un riesgo gestionable, un riesgo que puedes controlar, reducir y adaptar a tu perfil. En realidad, el mayor riesgo es no invertir, porque si no inviertes, dependes únicamente de tu salario. Y si dependes solo de tu salario, dependes de tu tiempo. Y tu tiempo es limitado.
Cambiar las creencias erróneas por principios sólidos te permite empezar con cantidades pequeñas, aprovechar el interés compuesto, evitar cometer errores típicos y tener una estrategia clara, paciente y realista. Sustituir la frase "invertir es muy arriesgado" por "invertir a largo plazo reduce el riesgo". Puede cambiar completamente tu relación con el dinero. Cambiar el pensamiento "no sé suficiente" por "voy a aprender". Invirtiendo poco a poco te coloca en movimiento. Y cambiar el clásico "yo no tengo dinero para eso" por "puedo empezar con muy poco y construir desde ahí", te abre puertas que antes ni siquiera considerabas. En resumen, estos mitos no son solo ideas equivocadas, son paredes invisibles que frenan tu capacidad de progresar. Y desmontarlos no solo te hace más libre, sino también más capaz de construir una vida financiera más estable, más consciente y más alineada con la realidad actual. Porque la inversión ya no es algo para una minoría privilegiada. No necesitas ir a una sucursal bancaria, no necesitas un traje ni un máster en finanzas, no necesitas miles de euros. Y sobre todo, no necesitas esperar a estar preparado, porque la preparación llega con el propio proceso de invertir. Mito 1. Invertir es como apostar. Vamos a empezar por uno de los mitos más comunes, más arraigados y más peligrosos que existen. La idea de que invertir es lo mismo que apostar. O que invertir en bolsa es parecido a jugar en un casino, a tirar una moneda al aire, o a poner tus ahorros en la ruleta esperando que salga tu número de suerte. Y no te culpo si alguna vez lo has pensado. De hecho, no solo tú. En Reino Unido, más de la mitad de las personas asegura que jamás invertiría su dinero en bolsa, y entre quienes no lo hacen, una enorme parte se justifica diciendo exactamente eso. Es demasiado arriesgado. Me da miedo perder dinero. Eso es un juego de azar. Y, sinceramente, es normal que mucha gente tenga esa percepción. Porque si lo único que conoces de la inversión son titulares alarmistas, vídeos exagerados en redes sociales o historias de desplomes repentinos, es lógico que te parezca una especie de montaña rusa descontrolada, donde puedes perderlo todo en cuestión de minutos. Piénsalo, los medios nunca abren un informativo diciendo: el mercado sube poco a poco, como siempre, todo normal. Eso no vende, eso no genera clics, eso no engancha a nadie. Pero si la bolsa cae un 3%, aunque sea completamente normal, los titulares son del tipo: crisis en los mercados, pánico entre los inversores, la bolsa se hunde. Y claro, si cada vez que te cruzas con una noticia sobre inversión es para contarte un desastre, ¿qué impresión te llevas? Pues la impresión de que la bolsa es un sitio peligroso donde entrar es jugarte tus ahorros a una carta. Y si encima te salen videos en TikTok o Instagram del típico criptoconsejero que en 30 segundos te dice que puedes hacerte rico, y a la semana siguiente otro video diciendo que lo ha perdido todo, pues normal que pienses que esto es puro azar. La bolsa sí parece un casino desde fuera, y eso es importante reconocerlo. Si tú ves simplemente gráficos subiendo y bajando cada minuto, colores rojos y verdes, números que cambian continuamente, es normal que pienses: ¿pero esto qué es? ¿Un bingo? Y si a eso le sumas que mucha gente, sobre todo en redes, trata la inversión como si fuese una apuesta rápida, comprando lo que está de moda, vendiendo por pánico, entrando y saliendo sin ninguna estrategia, pues claro que parece un casino, pero todo esto es la superficie. Es lo que pasa cuando alguien se acerca a la inversión sin conocimiento, sin planificación y sin una idea clara del propósito. Pero la realidad es completamente distinta. La diferencia entre apostar e invertir es tan grande que casi ni deberían estar en la misma frase. Para empezar, apostar depende 100% del azar. Las probabilidades están diseñadas para que tú pierdas. Da igual si juegas a la ruleta, a las tragaperras o a cualquier juego de casino. La casa siempre gana a largo plazo, siempre. Invertir no funciona así. Cuando inviertes no estás jugando contra nadie. Estás comprando una pequeña parte de negocios reales. Negocios que fabrican coches, venden comida, prestan servicios, desarrollan tecnología, generan ingresos, pagan nóminas, producen beneficios y crecen con el tiempo. Cuando tú inviertes en una empresa o en un fondo que agrupa muchas empresas, estás comprando un trocito de la economía real. Y la economía, aunque tenga altibajos, tiende a crecer. Los datos no mienten.
Invertir a largo plazo funciona. Las emociones pueden engañar. Los titulares pueden exagerar. Pero los datos son sólidos. Durante más de un siglo, sí, más de 100 años, las acciones y los bonos han generado rendimientos positivos en la gran mayoría de periodos largos. Cuanto más tiempo permanece tu dinero invertido, menor es la probabilidad de que experimentes pérdidas significativas. Miremos datos del mercado estadounidense, que es el más estudiado del mundo. Plazo de un mes, puedes perder dinero un 40% de las veces. Normal, los mercados se mueven mucho en periodos cortos. Plazo de un año, la probabilidad de perder baja al 30%. Aún hay volatilidad, pero se suaviza. Plazo de 5 años, solo un 22% de posibilidades de estar en negativo. Ya se empieza a ver el patrón. El tiempo estabiliza. Plazo de 10 años, apenas un 13% de posibilidades de pérdida. Cada vez es más improbable perder. Plazo de 20 años, 0% de posibilidades de pérdida real. Sí, 0. En ningún periodo de 20 años, ni siquiera en guerras, recesiones, crisis energéticas o crisis financieras, las grandes empresas estadounidenses han perdido dinero real si se ajusta a la inflación. Esto no es magia, no es suerte, es que la economía crece, las empresas crecen, y tú puedes participar de ese crecimiento simplemente manteniéndote invertido. Pero, si es tan estable a largo plazo, ¿por qué la gente cree que es tan peligroso? Por una razón muy simple, porque solo vemos las caídas, no las recuperaciones. Imagina que vas al noticiario y ves, hoy el mercado cae un 5%. Te asustas, pero no volverán mañana a decirte, el mercado se recuperó y ya está igual que antes. No, eso no vende, eso no se viraliza, eso no impacta. Los medios están diseñados para captar tu atención, no para educarte. Y esto crea la impresión de que la bolsa se hunde constantemente, cuando la realidad es que se hunde. Y luego sube, pero ese trozo de la historia nadie lo cuenta. Y lo más fuerte de todo es esto. Gran parte de las recuperaciones ocurren en días muy concretos. Días puntuales, dispersos a lo largo del tiempo. Si te los pierdes porque vendiste por miedo, tus resultados empeoran muchísimo. Invertir no es apostar. Invertir es participar en empresas reales, construir patrimonio, aprovechar el crecimiento económico y hacerlo con una estrategia a largo plazo que reduce radicalmente el riesgo. Apostar es dejar tu dinero al azar. Invertir es dejarlo al tiempo. Y el tiempo, amigo mío, tiene un historial muchísimo mejor que la suerte. Mito 2. No sé lo suficiente para invertir. Vamos a entrar en uno de los mitos más paralizantes que existen. Un mito que no solo frena a la gente en España, sino prácticamente en todo el mundo. Un mito que suena sensato, suena humilde, suena incluso prudente, pero que en realidad es una de las cosas que más dinero te puede costar a largo plazo. El famoso no sé lo suficiente para invertir. Y fíjate qué curioso, cuando alguien dice esta frase no lo hace con mala intención, ni tratando de justificar nada. Normalmente lo dice con sinceridad, porque de verdad cree que para invertir hay que ser una especie de genio financiero, un experto de traje, alguien con 3 pantallas en el despacho analizando gráficos rarísimos como si fuese un neurólogo mirando radiografías del cerebro. Y claro, si tú ves eso desde fuera, piensas, yo ahí no pinto nada. Yo no tengo ni idea de economía. Yo estudié otra cosa. Eso es para gente que sabe muchísimo, pero lo gracioso es que la realidad está muy lejos de eso. La historia real del gato que venció a los expertos en 2012, el periódico británico The Observer decidió hacer un experimento que, sinceramente, debería estudiarse en todos los institutos del mundo. Querían ver quién elegía mejor las acciones. 3 gestores profesionales de inversión, un grupo de estudiantes de secundaria y un gato gordito y naranja llamado Orlando. Sí, un gato. Literalmente, un gato doméstico. La dinámica era simple. A cada participante, humanos y felino, se le asignaban 5,000 libras ficticias para invertir durante un año. Los profesionales analizaron informes, estudiaron balances, revisaron mercados, elaboraron estrategias. Los estudiantes, bueno, usaron su intuición, como haría cualquier persona joven que no tiene experiencia en bolsa. Y el gato,
El gato elegía las acciones tirando un juguete sobre una cuadrícula de números. Un año después, los resultados hablaron por sí solos. El gato Orlando terminó con 5.542 euros, los profesionales con 5.176 euros, los estudiantes con 4.840 euros. Un gato superó a 3 gestores profesionales que cobran miles de euros al año por seleccionar acciones. Y esto no fue casualidad, no fue suerte mágica, no fue un milagro gatuno, fue una demostración más. Divertida, sí, pero muy real, de algo que ha quedado claro durante décadas. Es extremadamente difícil vencer al mercado, incluso para los expertos. Los expertos no superan al mercado, y eso te beneficia. En Estados Unidos, donde se lleva estudiando el mercado desde principios del siglo XX, la estadística es contundente. Más del 88% de los fondos de inversión activos no logran superar al índice S&P 500 a largo plazo. Eso significa que incluso gestores muy preparados, con equipos enormes, herramientas avanzadas, algoritmos, datos, informes y un presupuesto gigantesco para investigación, no pueden superar al mercado de forma consistente. Si los expertos no pueden hacerlo, ¿por qué narices un ciudadano normal piensa que necesita ser un experto para invertir? La respuesta es simple: educación financiera nula y percepción equivocada del riesgo. En España nos han hecho creer que invertir es complicado, que necesita conocimientos avanzados, que es peligroso. Mientras tanto, en países como Estados Unidos, es normal que una persona que trabaja de cajera, profesor, camarero o electricista invierta cada mes sin sentirse intimidada, no porque sea más lista, sino porque le han enseñado desde siempre que invertir es parte del día a día. Buenas noticias. No necesitas saber casi nada, aquí viene lo bueno, lo liberador, lo que le quita el miedo a cualquiera. Para invertir bien no necesitas ser un experto. Para invertir bien no necesitas saber elegir acciones. Para invertir bien no necesitas predecir nada. Para invertir bien no necesitas seguir noticias, gráficos ni tendencias. Para eso existen los fondos indexados y los ETFs. Estos productos lo que hacen es muy sencillo. Compran automáticamente cientos o miles de empresas a la vez. En vez de elegir tú, el fondo compra el mercado entero. Reducen el riesgo, porque si una empresa va mal, las demás compensan. Históricamente obtienen mejores resultados que el 99% de la gente que intenta ir por libre. Son baratos, simples y funcionan solos. Literalmente, el 90% del éxito al invertir consiste en automático constante diversificado a largo plazo. Eso lo puede hacer cualquier persona en España sin necesidad de ser economista ni experto. Ejemplo práctico para entenderlo, imagina que quieres invertir 100 euros al mes. Opción 1. Intentas elegir tú qué empresas comprar. Te toca investigar, mirar informes, predecir, estudiar, adivinar. Y aún así, probablemente no superes al mercado, ni tú ni casi nadie. Opción 2. Compras un fondo indexado del MSCI World o del S&P 500. Ese fondo invierte automáticamente en Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Nestlé, Joe, Johnson & Johnson, Toyota, LVMH. Y centenares más. Si una empresa falla, no pasa nada. Si una empresa vuela, tú te beneficias. Si el mercado global crece, tú creces con él. ¿Necesitas estudiar economía para eso? ¿Necesitas saber matemáticas avanzadas? ¿Necesitas ser un experto? No. Solo necesitas empezar. El mayor riesgo no es equivocarte, es no empezar nunca, y este es el punto más importante de todos. La mayoría de la gente cree que no invertir es prudente, seguro o responsable, pero la realidad es totalmente opuesta. No invertir es, probablemente, la decisión financiera más cara que puedes tomar, porque tu dinero se queda quieto, porque la inflación se lo come, porque el interés compuesto no trabaja a tu favor, porque cada año que pasas sin invertir es dinero que jamás podrás recuperar. El mito de no sé lo suficiente no te protege, te paraliza, te encierra en un círculo donde nunca avanzas porque estás esperando a sentirte preparado, y nunca te sentirás preparado si no empiezas. Es como aprender a nadar leyendo un libro sobre natación. El conocimiento sin acción no sirve de nada. La verdad final:
Aprendes mucho más invirtiendo poco que esperando mucho. Empezar con 10 o 20 euros o 50 euros al mes te enseña más que leer 50 artículos. Tener tu propia cartera, aunque sea pequeña, te obliga a entender conceptos básicos, y esos conceptos te acompañarán toda la vida. Nadie nace sabiendo invertir. Todo el mundo empieza igual, con dudas, con miedo, con poco dinero, con poca información. La diferencia entre quien tiene éxito y quien no es simple. Unos esperan a saber suficiente. Mito 3. No tengo dinero suficiente para empezar. Este mito es probablemente uno de los más repetidos, uno de los más extendidos y sin duda uno de los que más daño hacen. Es el mito que paraliza a más personas porque toca un punto muy sensitivo, el bolsillo. Y claro, en un país como España, donde los salarios no son especialmente altos, donde la vivienda es cara, donde los impuestos pesan y donde muchos viven con la sensación de ir justos mes a mes, es totalmente comprensible que mucha gente piense: yo no puedo invertir, a mí no me llega, mis ingresos no dan para eso, cuando gane más, ya invertiré. Suena lógico, suena razonable, suena prudente, pero, aunque suene duro decirlo, es un error monumental. Más de la mitad de la gente no invierte por este motivo. Las encuestas lo dejan claro. Más de la mitad de las personas que no invierten afirman que es porque no tienen suficiente dinero. Y ojo, mucha gente cree incluso que para invertir hay que tener cifras como 10.000 euros, 20.000 euros o incluso 50.000 euros disponibles. ¿De dónde sale esta idea? Muy sencillo, de los tiempos antiguos. Hace 20 o 30 años, invertir sí era caro. Si hacía falta tener dinero, los bancos te pedían un mínimo de 3.000 euros, comisiones altísimas. Un gestor que decidía por ti barreras de entrada enormes. Es normal que quienes vivieron esa época sigan repitiendo hoy: para invertir tienes que tener dinero. Pero estamos en 2025. Eso ya no es así. La realidad actual: puedes empezar con 1 euro hoy en día. Gracias a las plataformas online y a las famosas acciones fraccionadas, puedes invertir en fondos indexados, ETFs o acciones con 1 euro. Sí, has leído bien. No 100 oro, no 1.000 oro, no 10.000 oro. 1 euro. Con un solo euro puedes comprar una fracción de Amazon, una fracción de Apple, una fracción del S&P 500, una fracción de un fondo global que tiene más de 1.500 empresas guayos. Lo mejor es que lo haces desde tu móvil en minutos, sin papeleo, sin reuniones, sin gestor, sin barreras. Lo que antes era un mundo reservado a ricos, ahora está completamente democratizado. ¿Por qué entonces seguimos creyendo que invertir requiere mucho dinero? Por dos motivos muy claros. 1. Porque venimos de una cultura donde el ahorro era físico. Antes, ahorrar significaba meter dinero en una cuenta, guardarlo en metálico, o incluso tener un sobre para cada gasto. No existía el concepto de invertir 5 euros. Era impensable. 2. Porque nos hemos criado con la mentalidad de que invertir es algo grande. Comprar un piso, crear una empresa, meter 10.000 euros en un depósito. Esa era la idea que se tenía de invertir. Pero ahora, invertir es tan accesible como pagar Netflix. Lo que realmente importa no es cuánto inviertes, sino cuánto tiempo inviertes. Aquí mucha gente se equivoca. Creen que invertir es una cuestión de dinero, cuando en realidad es una cuestión de tiempo. El tiempo es el factor que lo cambia todo. Vamos con un ejemplo muy sencillo. Persona A invierte 50 euros al mes desde los 25 años. Persona B invierte 100 euros al mes desde los 35 años. ¿Quién crees que tendrá más dinero a los 55 años? Pues la persona A, la que invirtió menos, pero empezó antes. ¿Por qué? Porque tu mejor aliado no es tu salario, es el interés compuesto. Y el interés compuesto necesita tiempo para funcionar, como una bola de nieve que empieza pequeña y termina enorme. Es como plantar un árbol. No importa tanto cuánta agua le eches al principio, sino cuándo lo plantas. La trampa mortal: esperar al momento ideal. Este es uno de los errores más comunes en España. Muchísima gente dice: ahora no puedo, estoy pagando la universidad de los niños, tengo que arreglar el coche, me quiero ir de vacaciones. Este mes no puedo, pero el mes que viene sí. Cuando cobre más, invertiré de verdad. Pero ese momento ideal simplemente no existe.
nunca llega, nunca llegará. Los gastos siempre van a existir. Siempre habrá un imprevisto, siempre habrá una excusa, siempre habrá algo que parezca más urgente. Y mientras esperas, los años pasan y el tiempo perdido no vuelve. La verdad es que puedes empezar con lo que tengas de verdad. 10 euros, 20 euros, 30 euros, 50 euros, da igual. Lo importante al principio no es la cantidad. Lo importante es crear el hábito. Familiarizarte con la plataforma. Perder el miedo, ver cómo funcionan tus inversiones. Entender qué es el interés compuesto, aprender. Viendo tu propio dinero trabajar. Las cantidades crecerán después. Tu situación mejorará, tu capacidad de ahorro también. Pero si no empiezas, jamás verás ese progreso. Ejemplo real del poder de empezar pequeño. Imagina que inviertes 20 euros al mes desde los 25 años. 20 euros. Lo que cuesta pedir comida un día, lo que cuesta salir una noche, lo que cuesta un desayuno semanal fuera de casa. Si mantienes esos 20 euros al mes durante 30 años, con una rentabilidad moderada del 7% anual, muy normal en fondos indexados globales, acabarás con más de 24.000 euros, solo con 20 euros. Y si subes a 50 euros cuando puedas, o 100 euros cuando te veas con más margen, la cifra se dispara. La gente piensa que no tiene dinero para invertir, pero sí tiene dinero para... Y aquí viene lo incómodo, pero cierto. La mayoría de las personas cree que no puede invertir porque está pensando en cantidades enormes, pero luego sí tiene dinero para cosas como cenas fuera, suscripciones, que no usa cafés diarios, ropa, que no necesita apuestas deportivas, tabaco, bebidas, energéticas, comida a domicilio, caprichos impulsivos. España es uno de los países de Europa donde más dinero se gasta en lotería. La gente compra boletos todas las semanas, por si toca. ¿Sabes cuál es la rentabilidad esperada de la lotería? Cero. Menos que cero, de hecho. Y sin embargo, mucha gente dice que no puede invertir 10 euros al mes. Invertir no es para ricos. Invertir es lo que hace que la gente deje de ser pobre. Esta es la parte que más te quiero recalcar. La gente cree que invertir es para los que ya tienen dinero, cuando la realidad es, invertir es lo que hace que la gente que no tiene dinero empiece a tenerlo con el tiempo. Nadie se hace rico ahorrando bajo el colchón. Nadie se hace rico dejando el dinero quieto. Nadie se hace rico solo con el sueldo. Las personas que construyen patrimonio lo hacen invirtiendo consistentemente, aunque al principio sea poquito, muy poquito. La conclusión del mito. 3. Mito es una cárcel mental. No te protege, te bloquea. No te cuida, te limita. La clave no es cuánto inviertes, sino cuándo empiezas, con qué constancia y durante cuánto tiempo mantienes la estrategia. Si empiezas con lo que tengas, aunque sea 1 euro, ya estás por delante del 80% de la población. Lo importante es arrancar la maquinaria. El resto vendrá solo. Otros empiezan sabiendo poco y aprenden por el camino. Mito 4. Es demasiado tarde para empezar. Este mito es probablemente uno de los más dolorosos, uno de los que más culpa genera y uno de los que más nos paraliza emocionalmente. La idea de que si no has empezado a invertir siendo joven, ya estás fuera del juego. Lo escuchamos constantemente. Si no empiezas con 20 años, ya no merece la pena. La gente que se ha hecho rica es porque empezó de joven. Ahora ya tengo 30, 40, 50. Ya es tarde. Yo ya no llego. Tendría que haber empezado hace años. Y sí, es cierto que se escuchan muchas historias de personas que empezaron a invertir en sus 20s, aportaron cantidades constantes, aprovecharon el tiempo y hoy tienen un patrimonio considerable. Pero lo que nadie te cuenta es que esas historias no representan a la mayoría de la gente. Son la excepción, no la norma. La realidad es que la mayoría de las personas, cuando están en esa etapa de juventud, tienen justo lo contrario de lo que se piensa. Poco dinero, poca estabilidad, trabajos temporales, prácticas mal pagadas, muchos gastos y una montaña rusa emocional y económica. Y si eres español, esto te sonará todavía más familiar. La vida real en España no es como la venden los gurús de Estados Unidos. En España, la mayoría de los jóvenes empiezan trabajando por 900 a 200 euros, pagan alquileres abusivos, viven en pisos,
compartidos tienen contratos temporales o siguen estudiando y trabajando a la vez. Muchos ni siquiera llegan a ahorrar 50 euros al mes. ¿De verdad alguien cree que esa persona puede invertir 300 euros mensuales desde los 20 años? ¿O acumular patrimonio desde temprana edad? ¿O tener libertad financiera a los 35? La vida española no funciona así. España no es Estados Unidos, donde con 18 años te independizas y ganas dinero desde el primer día. Aquí pasar de becario a mileurista a medianamente estable puede llevar fácilmente 10 años. Y encima a eso súmale alquileres más caros cada año, sueldos que suben poco o nada, mayor competencia laboral, precios elevados y un coste de vida que no para de crecer. Así que es completamente normal que durante la juventud invertir no sea prioridad. La prioridad suele ser pagar el alquiler, estudiar, comprar comida, moverte en transporte y simplemente sobrevivir. El problema no es no haber empezado antes. El problema es creer que ya no puedes empezar ahora. Con el paso del tiempo, las responsabilidades empiezan hasta a acumularse. La entrada de un piso, la hipoteca, la compra de un coche, los hijos, las guarderías, los colegios, los préstamos, las facturas de luz, el seguro del hogar, el seguro del coche, las averías, los imprevistos, los gastos familiares. Y en medio de todo eso, la inversión se va aplazando de año en año, de etapa en etapa, de excusa en excusa, hasta que un día, normalmente después de los 30 o incluso después de los 40, te paras, miras hacia atrás y piensas: si hubiera empezado hace 10 o 15 años, y ese pensamiento duele. Duele porque es verdad. Duele porque sabes que podrías haber avanzado. Duele porque te imaginas cuánto dinero tendrías hoy. Pero te voy a decir algo importante. Esa frase no sirve para nada. Lo relevante es lo que hagas a partir de ahora. El pasado no lo puedes cambiar, pero tu futuro está completamente abierto. Lo más curioso es que empezar tarde puede ser incluso más poderoso que empezar pronto. La gente olvida algo fundamental. Cuando tienes 30, 40 o incluso 50 años, normalmente ganas más dinero que cuando tenías 20. Cuando tenías 20 años, quizá podías invertir 20 euros al mes, o nada, y está bien. Pero hoy, si estás en una situación más estable, puedes invertir 50 euros, 100 euros, 200 euros, 300 euros, incluso más, dependiendo de tu situación. Con eso puedes recuperar en 10 años lo que otra persona tardó 20 años en construir. ¿Por qué? Porque a los 20 tienes tiempo, pero no tienes dinero. A los 35 tienes menos tiempo, pero más dinero. A los 45 tienes experiencia, disciplina y estabilidad. Cada etapa tiene sus fortalezas. El tiempo pasará igualmente, con inversión o sin inversión. Este es el punto clave. La gente se engancha demasiado a la idea de empezar en el momento perfecto. Cuando pase este gasto, cuando termine este mes complicado, cuando cobre un poco más, cuando acabe de pagar esto. Pero ese momento perfecto no existe. El tiempo va a seguir pasando. 5 años, 10 años, 15 años. Y la pregunta es, ¿quieres que esos años pasen con tu dinero quieto? ¿O quieres que pasen con tu dinero creciendo y poniéndose a trabajar por ti? Porque la realidad es esta. El mejor momento para empezar a invertir fue hace 20 años. El segundo mejor momento es hoy, no mañana, no el mes que viene, no cuando tengas todo bajo control. Hoy, ejemplo real para verlo claro. Imagina 2 personas. Persona A empezó con 20 años. Invierte 50 euros al mes durante 40 años, rentabilidad moderada del 7% anual. Al final, tiene más de 120.000 euros. Persona B empieza con 35 años. Invierte 200 euros al mes durante 25 años. Misma rentabilidad. Al final tiene más de 130.000 euros. ¿Ves lo que ha pasado? La persona que empezó tarde, pero con más fuerza, superó a la que empezó pronto con poco dinero. Este ejemplo rompe completamente el mito de ya es tarde para mí. Demasiado tarde es cuando decides no empezar, no cuando tienes 30, 40 o 50 años. Hay personas que empiezan a invertir con 40 y se jubilan tranquilas, con 50 y logran complementar su pensión, con 60 y aún así obtienen dinero adicional para los siguientes 20 años.
Invertir no es un sprint, es una herramienta para mejorar tu vida, tu seguridad y tu tranquilidad. Y eso se puede construir en cualquier momento. Conclusión. Nunca es demasiado tarde para empezar. De hecho, para la mayoría, el momento ideal es cuando se dan cuenta de que deben hacerlo. Sí, hoy tienes más estabilidad. Hoy ganas más que hace años. Hoy estás mentalmente más preparado. Hoy tienes más disciplina. Hoy entiendes más sobre dinero. Entonces, hoy es mejor momento que hace 10 o 15 años. El tiempo pasará de todas formas. La gran diferencia está en si ese tiempo pasa con tu dinero trabajando o con tu dinero parado. La mejor opción, siempre, es que pase mientras tu dinero crece. Invertir no es apostar. No es jugarte tus ahorros al rojo o al negro. No es un golpe de suerte ni un acto impulsivo. Invertir es, literalmente, participar en empresas reales, negocios que funcionan todos los días, que producen bienes y servicios, que venden, que generan beneficios y que reparten parte de esos beneficios a quienes confían en ellas, los accionistas. Invertir es formar parte de la economía, no del azar. Cuando compras una acción, una fracción de un ETF o un fondo indexado, estás comprando una pequeña parte del esfuerzo de millones de trabajadores, ingenieros, diseñadores, médicos, transportistas, informáticos. Estás comprando un trocito de algo que funciona, que crece y que aporta valor real al mundo. Y eso, por sí solo, ya es infinitamente más sólido que cualquier apuesta. No necesitas grandes cantidades de dinero. Esa es una idea antigua. Lo que antes requería miles de euros, reuniones en un banco y comisiones enormes, hoy se ha transformado por completo. Ahora puedes empezar con cantidades ridículas, literalmente desde 1 euro, desde el precio de un café barato. Y esto es algo que todavía mucha gente no termina de creer, pero es cierto. Hoy puedes ser inversor invirtiendo menos de lo que te gastas en una tostada con tomate. Hoy puedes tener una cartera global sin moverte de casa. Hoy puedes empezar sin sentir miedo a meter la pata sola, porque puedes hacerlo con céntimos si quieres. La barrera de dinero ha dejado de existir. La única barrera que queda es la mental. No hace falta ser un experto. Otra de esas ideas que suenan tan lógicas que la gente las repite sin pensarlo. Cuando sepa más, invertiré. Cuando entienda bien todo esto, empezaré. Cuando ya tenga claro cómo funciona, entonces sí. Pero es justo al revés. El aprendizaje real no ocurre leyendo, sino haciendo. Aprendes muchísimo más invirtiendo 5 euros que leyendo 50 artículos. Porque cuando inviertes, aunque sea poco, empiezas a ver cómo se mueve tu dinero, cómo sube, cómo baja, cómo crece, cómo se recupera. Empiezas a entender cómo te sientes cuando el mercado cae, qué decisiones tomar, cómo funciona la paciencia, la disciplina y el largo plazo. El aprendizaje práctico es el que de verdad te cambia la mentalidad. Y lo bueno es que no necesitas ser economista, analista ni leer periódicos financieros. Solo necesitas empezar, y la experiencia te enseñará el resto. Nunca es tarde. Lo importante es lo que haces hoy. Muchísima gente se lamenta diciendo, ojalá hubiera empezado antes. Si tuviera 20 años, sí lo haría. Ya no es para mí, me he pasado de edad. Pero esto es otra mentira disfrazada de lógica. No existe la edad perfecta para invertir. Existe tu momento, y tu momento es siempre el presente. Hay personas que empiezan con 18 años con 10 euros al mes, y personas que empiezan con 45 años con 300 euros al mes. ¿Quién lo hace mejor? La respuesta sorprende a muchos. Ambas personas ganan, porque ambas empiezan en el momento que les corresponde. Porque lo que importa no es cuándo empezaste, sino que estás dentro. Estás jugando a favor del tiempo, no en contra. El tiempo va a pasar igual. 1 año pasará, te guste o no. 5 años pasarán, hagas lo que hagas. La única diferencia es si en ese tiempo tu dinero se queda quieto o si se multiplica silenciosamente gracias al interés compuesto. Estos mitos parecen razonables, pero son trampas mentales. Decir no sé, no puedo, no tengo, no es el momento, suena muy sensato, muy adulto, muy responsable, pero en realidad son excusas disfrazadas. El cerebro es experto en buscar razones para evitar lo desconocido. No lo hace por maldad, lo hace para protegerte.
Pero esta protección te sale carísima. Porque financieramente la espera es lo más caro. Cada año que pasa sin invertir es dinero perdido para siempre. Dinero que podría haberse multiplicado, pero que en lugar de eso se ha quedado quieto, perdiendo valor por culpa de la inflación. El momento de empezar no es cuando tengas más dinero, ni cuando sepas más, ni cuando estés listo. El momento es ahora, con lo que tengas, como puedas, incluso con una cifra simbólica. Porque el hábito es más importante que la cantidad, y la constancia desde hoy vale infinitamente más que arrepentirse dentro de 10 años. Y antes de seguir, un recordatorio. Si todo esto que te estoy contando te está ayudando, si estás aprendiendo, si estás entendiendo cosas que nadie te explicó en casa, en el colegio o en el banco, dale un me gusta a este video. No te cuesta absolutamente nada, es gratis, es inmediato y ayuda más de lo que te imaginas. Y ya que estás, suscríbete al canal. De verdad, no pagas nada, no pierdes tiempo y gracias a eso, YouTube te avisará cuando suba más vídeos que te enseñen a mejorar tus finanzas, invertir de forma sencilla y construir un futuro más tranquilo. Piénsalo un segundo. Te suscribes gratis y a cambio recibes contenido que puede literalmente cambiar tu vida financiera. Es el intercambio más rentable que vas a hacer hoy. Es un segundo y nos ayuda a crecer y seguir trayéndote contenido como este.